ahora sí, vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos que van a tener que llevarse el día de hoy? Van a tener que saber qué cosa, las manifestaciones clínicas. Lo más importante, la semiología, cómo deberíamos de abordar lo que es un caso, por ejemplo, de un síndrome obstructivo o restrictivo, al igual que un pequeño repaso de la, que es la fisiopatología, porque también es preguntado en algunos casos en los exámenes, ¿ok? También vamos a ver lo que es, clásicamente lo que es el enfisema panacinar y centroacinar, como pueden ver aquí. Al igual que también vamos a ver pequeños datos sobre la espirometría, lo cual nos va a ayudar mucho a identificar lo que es un caso obstructivo de un caso restrictivo. ¿Ok, chicos? Y bueno, vamos a continuar. Ahora, bueno, voy a cambiarlo a rojito. Ahora, ¿qué es el síndrome obstructivo? Como lo menciono aquí, básicamente es un conjunto de signos y síntomas, ¿ok? Y van a aumentar la resistencia al flujo aéreo, causado por la obstrucción parcial o completa en cualquier nivel. O sea, el síndrome restrictivo, chicos, básicamente va a ser cuando, lógicamente, como les mencioné con anterioridad, de que va a haber algún agente, ya puede ser de manera intrínseca o extrínseca, que puede ser de manera extrínseca, por ejemplo, un objeto extraño. Intrínseca, un tumor, por ejemplo, o un tapón de moco, ¿ok? Ahora, el síndrome obstructivo se va a dividir en dos partes. Uno que ocurre en las vías aéreas altas y otro que ocurre, chicos, ¿en dónde? En las vías aéreas bajas, ¿ok? ¿Cuál es tu punto de cohorte? La tráquea, ¿ok? Este es tu punto de cohorte. Básicamente, si tenemos una obstrucción de la tráquea para arriba, o sea, abarca lo que es la laringe y la boca, es un síndrome obstructivo de vías aéreas altas. Mientras que si ocurre lo que es a partir de la tráquea para abajo, o sea, los bronquios primarios, los bronquios segmentarios que hemos estado repasando en anatomía con todo el tiempo, básicamente eso es un síndrome obstructivo de vías aéreas bajas. ¿Ok? Ahora, continuando, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De que puede tener lo que es un patrón difuso, al igual que un patrón localizado, al igual que un patrón difuso, como pueden ver aquí. Ahora, ¿qué es lo que se refiere, Alex, con lo que es un patrón localizado de un patrón difuso? Principalmente vamos a tener en cuenta que cuando se refiere a localizado, por ejemplo, hace referencia de que yo, por ejemplo, tenga lo que es una obstrucción, pero la diferencia es de que es exactamente localizada en un punto, por ejemplo, ante un objeto extraño, por ejemplo, en el caso de un niñito de 5 años que se consume o básicamente le entra una canica por error y se queda aquí en el bronquio, lo que es, ¿ya? Ahora, eso básicamente es un síndrome obstructivo localizado. En cambio, uno difuso, chicos, es cuando ocurre que la obstrucción básicamente no es que va a tener un lugar exacto, por así decirlo. Puede ser toda esta parte de acá, puede ser en todo este lado de aquí. Y básicamente no es que tengamos un lugar en específico. ¿En qué enfermedades pueden ocurrir? Clásicamente, el asma, bronquitis crónica. ¿Ok? Temas que el día de hoy los veremos el día de hoy. Y esta presentación va a estar enfocada en qué cosa, chicos, en las obstrucciones que va a ocurrir en las vías aéreas bajas, específicamente en dos enfermedades muy importantes que se tienen que llevar el día de hoy, porque básicamente es lo principal que ustedes van a ver en el ámbito hospitalario, al igual que, por ejemplo, actualmente en sus evaluaciones que puede venir en el paciente. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De que, como les mencioné, dentro de las patologías que tenemos de las vías aéreas bajas, básicamente vamos a tener a estos 5 amiguitos de aquí: la bronquitis crónica, las bronquictasias, el asma, el enfisema y la enfermedad de vías respiratorias pequeñas y en los bronquioles, que generalmente no es muy preguntado, ¿ok? Pero lo que tienes que saber el día de qué es, se preguntarán, ya, yo les digo, es la bronquitis crónica, como les mencioné, una patología que ocurre principalmente ¿en dónde? En el bronquio, como pueden ver aquí. Aquí, chicos, en el bronquio va a ser la principal patología que veremos el día de hoy, y principalmente porque es que se va a caracterizar. Se va a caracterizar porque va a haber un aumento de las glándulas mucosas, o sea, va a generar una hipersecreción de moco. Y va a haber una hipersecreción de moco. ¿Qué va a pasar aquí? Me va a generar un tapón de moco, ¿ok? Un tapón de moco que no me va a permitir adecuadamente el paso de aire. Y eso me va a generar el síndrome obstructivo. ¿Cuáles son las causas? Humo de tabaco, contaminantes atmosféricos, como pueden ver aquí. Y los signos y síntomas, generalmente, ¿cuáles son? La tos o la producción de esputo. Y lo podemos sacar básicamente
por la propia fisiopatología. ¿Por qué? Porque al tener nosotros lo que es la presencia de moco constante en los bronquios, se activa el reflejo tusígeno. No se olviden el reflejo tusígeno. Y esto básicamente, ¿qué nos va a generar? De que nosotros liberemos lo que son los contenidos, sustancias o objetos extraños que vamos a tener en las vías aéreas. ¿Ok? Por eso es que se va a producir una tos productiva, como en este caso de aquí, producción de esputo. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra enfermedad tenemos que saber? También tenemos que saber sobre las bronquiectasias, algo pequeño y breve. Y también ocurre en el bronquio, pero ¿cuál es el problema de aquí? El problema es de que va a haber una dilatación y cicatrización irreversible de las vías aéreas, ¿ok? Si se confunden ustedes mucho con el enfisema, básicamente simplemente nos podemos ubicar por la terminología y la ubicación de la zona. ¿Por qué, Alex? Porque vamos a tener que las bronquiectasias, básicamente, por ejemplo, aquí dibujo aquí, lo que es mi tráquea, aquí y aquí, como estos bronquios que se comienzan a dividir, ¿ok? Esto sería un bronquio normal, ¿ok? Esto es lo normal. Pero, ¿qué va a ocurrir en las bronquiectasias? La patología ocurre como su propia localización anatómica nos indica aquí, en el bronquio. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a tener de que va a haber una dilatación de lo que es absurda, propiamente de aquí, de lo que son los bronquios, ¿ok, chicos? Se van a dilatar y lo vamos a poder ver claramente en una radiografía. Vamos a notar cómo es que se va a encontrar dilatado el bronquio. Y ahora, debido a que vamos a tener una dilatación de lo que es propiamente de los bronquios, ¿qué va a pasar, chicos? El moco que va a ser producido por tus células caliciformes que van a encontrarse aquí no se va a poder eliminar adecuadamente. Los cilios no van a poder moverlo ni tampoco liberarlo. Como pueden ver aquí, los cilios respiratorios que vamos a encontrar aquí no se va a poder liberar hacia lo que es la tráquea y luego hacia el exterior. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar de que yo esté propenso. ¿A qué cosa? A infecciones. Pero no cualquier tipo de infecciones, chicos, sino infecciones graves. ¿Como cuáles se preguntarán, Alex? Yo te digo que es la pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Es una de las principales bacterias o básicamente agentes patógenos que van a generar infecciones en cuadros de bronquiectasias. Y es por eso de que te va a dar fiebre, ¿ok? Al igual que el esputo purulento, o sea, básicamente con signos de inflamación, también vamos a tener tos, ¿ok? Continuamos con el asma. Bueno, que básicamente es una patología que ocurre en el bronquio y básicamente va a ser por un tipo de reacción alérgica, ¿ok? Y esto va a generarnos qué cosas, sibilancias, tos, disnea. Y el enfisema, a diferencia de lo que son las bronquiectasias, por así decirlo, es su homólogo, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí es lo que va a ocurrir es desde que va a haber un aumento del tamaño del espacio aéreo, va a haber una destrucción de los alvéolos y tu alvéolo bonito, por ejemplo, que tenías aquí, que se dividen aquí, por ejemplo, en tus sacos acinares. Aquí todos bonitos tus alvéolos. ¿Qué va a pasar aquí, chicos? Va a pasar de que debido a una destrucción de la pared elástica de los propios alvéolos, básicamente van a estar así. Van a estar todos destruidos y no van a poder tener la capacidad de expandirse. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar con el primer, el cual es asma. ¿Ok? ¿Qué es asma? ¿Qué nos dice la guía española GEMA? Básicamente nos dice de que es, como pueden ver aquí, voy a resaltarlo, básicamente es una enfermedad inflamatoria, como pueden ver acá, crónica de las vías aéreas, ¿ok? Y básicamente va a participar diferentes células en respuesta a la inflamación. ¿Y esto qué me va a generar? ¿Qué es lo que yo tengo que saber del asma? Cuando me pregunten de que es una hiperrespuesta bronquial y además de ello va a generar una obstrucción variable del flujo aéreo. Puede ser total o parcial. Y lo más importante, chicos, es reversible, porque esto nos ayudará a diferenciar de otra enfermedad que vamos a ver el día de hoy, que es el EPOC. El EPOC es irreversible, ¿ok? Ahora, ¿cuál es lo más importante que tienes que saber el día de hoy acerca sobre el asma? Es que el asma, como pueden ver este niñito de acá, básicamente vamos a tener que va a generar sibilancias, ¿ok? Específicamente, ¿en qué momento, Alex? Al momento de la expiración. Es expiratorio. Es expiratorio. Pueden ver aquí. A ver, espera un momentito, chicos. Ya, es expiratorio.
Además de ello, ¿qué te va a provocar? Te va a provocar clásicamente una disnea, ¿ok? Una sensación de falta de aire, sensación de falta de aire. No se vayan a olvidar de eso. Al igual que clásicamente tendremos la presión torácica y clásicamente, ¿qué cosa? Una tos. Ahora, siempre que te pregunten a ti en qué momento va a ser la tos, tú tienes que especificarles de que principalmente puede ocurrir en qué momentos, en las noches. O también puede ser a la primera hora del día. No se vayan a olvidar eso. ¿Por qué? Porque clásicamente siempre te preguntan así, paciente de 12 o 5 años que acude a consulta porque presenta sibilancias, disnea, le duele el pecho y además de ello presenta tos en las noches. Le pueden preguntar en cualquier momento en el examen o incluso puede ser en tu ECOE cuando lleves tu simulación de semiología. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que tú tienes que saber o tener en cuenta? Sí, bueno, básicamente son varios que te pueden dividir de la siguiente manera. Son factores propiamente del huésped, factores perinatales, ambientales o factores desencadenantes de crisis. ¿Cuál es el importante que te tienes que llevar el día de hoy? La atopia. La atopia básicamente es una condición en la cual va a haber un aumento de la respuesta alérgica. ¿Ok? La hipersensibilidad va a ser mucho mayor en estas personas. Además de lo que es el asma atópica en estos casos, los pacientes pueden tener otros cuadros, como cuáles, la rinitis alérgica, o pueden ver aquí, es otra enfermedad que básicamente puede estar acompañado de pacientes que tienen atopia, ¿ok? También, si no me equivoco, era rinitis alérgica, el asma atópico, al igual que la dermatitis atópica, ya me acuerdo. Dermatitis atópica. Es una inflamación de la piel con lesiones localizadas de tipo eritematosas. ¿Ok? Y básicamente la atopia me va a generar este tipo de cuadros, predisposición a que yo genere reacciones alérgicas o de hipersensibilidad con mucha más facilidad. ¿Ok? Y como datito extra te voy a decir, si te viene a consulta, más que todo esto para que cuando podrías ir a tu hospital y te diga, ya tú te preguntas, doctor, chicos, ¿qué es atopia? Atopia básicamente es una predisposición que tiene el paciente a realizar reacciones de hipersensibilidad. ¿Y esto qué me puede generar? Me puede generar la clásica marcha atópica. La marcha atópica es todo paciente que te acude a consulta y además te dice, tengo asma atópico, tengo rinitis, tengo dermatitis atópica. En ese orden se le denomina a la marcha atópica. ¿Ok? También tenemos otros factores como cuáles, la obesidad, reactividad bronquial y la rinitis crónica, como pueden ver aquí. En factores perinatales tenemos los pacientes o básicamente recién nacidos que han nacido por prematernidad, han tenido ictericia neonatal o lactancia materna. ¿Ok? Aunque en algunos casos dicen que la lactancia materna es un factor protector y te ayuda a evitar el asma. ¿Ok? Pacientes, por ejemplo, que están expuestos a aeroalérgenos. ¿Por qué? Se nos dice a estos pacientes que están expuestos a aeroalérgenos, infecciones respiratorias, funciona como factor protector. ¿Por qué? Porque en niñitos que, por ejemplo, no han experimentado lo que es exposición ante estos agentes, cuando con el pasar de los años tienen mayor predisposición a desarrollar asma, porque simplemente no se expusieron a estos agentes. ¿Ok? Aeroalérgenos como, por ejemplo, el polen. ¿Ok? No se vayan a confundir. Polen, por ejemplo. ¿Ok? El clásico lo que te pregunto siempre. Alérgenos laborales, bueno, son los que te vas a encontrar. Infecciones respiratorias puede ser el BCR, el rinovirus, por ejemplo. Si tú no te expones de repente a estos casos de virus, por ejemplo, vas a tener mayor predisposición a desarrollar asma. ¿Ok? Y factores desencadenantes de crisis, bueno, puede ser la polución ambiental, los aeroalérgenos en general, como por ejemplo la caspa, los ácaros, las infecciones respiratorias como virus, hongos, bacterias. Aquí tenemos. ¿Ok? Y aquí clásicamente vamos a ver cómo es que se va a encontrar tus bronquios en relación a lo que es el asma. De lo que tenemos aquí en esta imagen de acá, básicamente tenemos lo que es adecuadamente nuestro bronquio, cómo está dividido en la mucosa, lo que es el músculo liso presente, el clásico músculo de Reis-Sensei, y finalmente la capa de cartílago, como pueden ver acá. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir en un caso de asma? Como les estaba mencionando, debido a una hiperactividad bronquial, como les puse aquí, hiperactividad bronquial, va a ocurrir, ¿qué cosa? Broncoespasmo,
y básicamente también va a generarse lo que es edema a nivel de la mucosa, principalmente hipersecreción. Todos estos tres agentes, principalmente, ¿qué me van a producir en mi paciente? De que haya una obstrucción de las vías aéreas. Miren, pueden ver aquí, chicos, cómo es que el flujo de aire, básicamente, espacio por el cual pasa el aire, básicamente va a estar muy, muy reducido, como pueden ver aquí, de lo que aquí está todo chiquitito y acá está todo grande. En este caso de asma, va a haber edema, lo que es hiperactividad bronquial y lo que es la aumento de la producción de moco. Ahora, ¿qué tienen que también saber el día de hoy? Que hay algunos que lo dividen también lo que es el propio asma, pero ¿en qué? En base a su tipo de hipersensibilidad. Ahora, ¿cómo es que se va a dividir? Se va a dividir de la siguiente manera. Puede ser relacionado a los linfocitos TH, asma de tipo T2, o sea, relacionado con linfocitos TH2, y los que no son relacionados al TH2, ¿ok? Ahora, los que son de lo que es el asma de tipo de TH2 puede ser clásicamente el asma alérgico. Me expongo a un agente y me da asma, por ejemplo, polen, ¿ok? Y también puede ser casos que ocurren que pacientes que realizan ejercicio, el asma inducido por ejercicio, ¿ok? También puede ser otro tipo de cual, la cual puede ser el asma eosinofílico de aparición tardía, al igual que también lo que es el asma relacionado con el consumo de aspirina. Esto principalmente se va a ocurrir en qué momento, en la etapa de niños, especialmente estos dos. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué ocurre en los que son de tipo 2? Principalmente ocurre en qué momentos? En los adultos. De niñitos no han tenido nada, pero en adultos ahí recién se les presenta esta patología. ¿Ok? Tenemos en término medio lo que es, lo que es el asma de término medio, que básicamente ocurre principalmente en mujeres y ocurre en la mediana edad, alrededor de los 40 años. También tenemos lo que son los pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad, el asma asociado a obesidad. También tenemos lo que es una paucinetogranulación de lo que es el asma relacionado con el músculo liso, no es muy común de ver. Y también tenemos aquí lo que es el asma neutrofílico relacionado con lo que es humano. ¿Ok? Esos son los que no pertenecen a tipo y ocurren en aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la fisiopatología del asma? En ese cuadrito del Robes nos explica claramente y de manera sencilla lo que tenemos que llevar a el día de hoy. Como les he estado mencionando en una vía respiratoria sana, ¿qué es lo que vamos a tener? Clásicamente el moco, para atrapar lo que son diferentes bacterias o alérgenos y liberarlo al exterior. El clásico, las células, por ejemplo, las células ciliares que se van a encargar de mover el moco y llevarlo al exterior. También tenemos lo que es propiamente las células caliciformes encargadas de producir el moco. Alguien tiene que producir el moco, que básicamente son ellas. También tenemos a qué cosa. También tenemos la membrana basal, la lámina propia, el músculo liso, importante chicos aquí, donde los mucosos y el cartílago. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en el asma? Como les he estado mencionando en todo momento, va a haber acumulación de moco. ¿Por qué hay mucha acumulación de moco? Por una proliferación de las células caliciformes. ¿Ok? También va a haber lo que es una alta cantidad de inflamación, como pueden ver aquí. Van a haber eosinófilos, macrófagos, linfocitos y neutrófilos. Principalmente, ¿qué agentes debo acordarme el día de hoy? Eosinófilos y macrófagos. Y al igual que va a haber también, ¿qué cosa? Hiperplasia e hipertrofia del músculo liso. Y al momento que realizan la broncoconstricción, cuando se contraen, que me va a generar la reducción de lo que es el diámetro por donde pase el aire. ¿Ok? Y al igual que también va a haber hipertrofia de las glándulas mucosas. También deben de tener en cuenta de que cómo ocurre el proceso del asma paso por paso. Primero, vamos a tener que una persona se va a exponer a lo que es un alérgeno. Por ejemplo, el polen, ¿ok? Este polen es captado clásicamente por nuestras células presentadoras de antígenos. Ejemplo de cuál tenemos nuestra célula dendrítica, como pueden ver aquí. Esta célula dendrítica va a llevar ¿qué cosa? El alérgeno y se lo va a presentar a mis amigos de los linfocitos T. Estos linfocitos T van a hacer dos cosas. Los linfocitos H2 van a liberar interleucina 5 para llamar más eosinófilos, o de lo contrario, ¿qué van a hacer? Liberan interleucina 4 para estimular la formación de linfocitos B, para que estos evolucionen y se conviertan en células plasmáticas encargadas de producir IgE, inmunoglobulina E, con el objetivo de que éstas se unan a los que son los mastocitos y programarlos para que liberen más histamina. Al igual que interleucina 5, como pueden ver aquí. ¿Para qué? ¿O con qué objetivo? De llamar más eosinófilos. ¿Ok? Ahora,
Además de lo que es la producción de lo que son la liberación de la IgE, también las células plasmáticas pueden llegar a liberar ¿qué cosa? Interleucina 13. ¿Por qué es importante, Alex, la interleucina 13? Porque esta va a ser el componente principal, al igual los mastocitos, los mastocitos esos son los principales componentes que me van a producir mayor moco, ¿ok? Bueno, también tenemos de que el propio asma se va a dividir en dos fases, una fase inmediata, al igual que una fase tardía, como pueden ver aquí. En una fase inmediata tenemos el ingreso automático de lo que son los propios antígenos, y además de ello vamos a tener, ¿qué cosa? De que va a iniciar ya la hipersensibilidad. Okay. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber acción de lo que son los eosinófilos y los mastocitos. Estos van a estimular lo que es claramente la inflamación. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Se va a ver reflejado en el aumento de la permeabilidad vascular. Y si se aumenta la permeabilidad vascular, va a haber fuga de líquido de lo que son de los vasos sanguíneos hacia lo que son los tejidos periféricos. En este caso, lo que es la submucosa. ¿Y eso qué va a generarme? Edema. ¿Ok? Edema me va a generar. También los que son los propios nervios vagales que se van a encontrar a nivel de la submucosa, como pueden ver aquí, básicamente van a ser activados y como respuesta ante la unión de un antígeno que me va a generar, que se genere una respuesta eferente. Y me va a generar ¿qué cosa? Broncoconstricción. Los mastocitos, además, como pueden ver aquí, además de generarme clásicamente el edema, también me van a generar ¿qué cosa? La broncoconstricción, empeorándome el cuadro de asma. En fase tardía, ¿qué va a pasar aquí, chicos? En fase tardía ya ocurre un remodelado. ¿A qué es lo que se refiere con remodelado? Los propios eosinófilos, como pueden ver aquí, van a ser muy hiperreactivos a causa de los linfocitos THOs. Estos van a liberar interleucina 5 y ya sabemos que va a llevar al llamamiento de eosinófilos. Estos llamamientos de eosinófilos que va a generar? Va a generar cambios en el epitelio respiratorio. Las células ciliares van a comenzar a disminuir, mientras que lo que es principalmente las células caliciformes van a producir mucho más moco a causa de los eosinófilos, al igual que también a causa de los mastocitos. Además de ello, tenemos que tener que la respuesta inflamatoria va a estar demasiado aumentada. Va a haber neutrófilos, y ya sabemos que los neutrófilos de por sí me van a generar qué cosa. Lo que son los clásicos ROS, las especies reactivas de oxígeno, al igual que sus clásicas NET. Todos estos agentes me van a generar daño en lo que es a nivel del propio epitelio bronquial. Al igual que ello, bueno, pueden ver aquí, también se va a estimular la broncoconstricción. ¿Ok? Y aquí vamos a ver en esta imagen cómo es que se va a ver reflejado. Va a haber una hipersecreción de moco, lo que es clásicamente inflamación por parte de la pared. Como les mencioné, va a haber células linfoides, eosinófilos, células cebadas, macrófagos. También van a haber, por ejemplo, ¿qué cosa? Necrosis epitelial, como pueden ver aquí, y depósitos subepiteliales de colágeno. El edema que les mencioné con anterioridad, chicos. Al igual que también, como pueden ver, hay hiperreactividad e hipertrofia del músculo liso, como están aquí. Está mucho más agrandada el músculo de recepción. Ahora, ¿qué tienen que saber acerca sobre el moco como datitos especiales? De que, por ejemplo, cuando hacemos muestras histológicas vamos a encontrar los clásicos cristales de Charcot-Leyden. Alex, ¿qué son los cristales de Charcot-Leyden? Básicamente son lo que son sustratos o liberaciones de lo que son los componentes de los eosinófilos. Este de aquí, unido de acá. Cuando liberan son lo que son sus gránulos para estimular lo que es el epitelio respiratorio, al igual que las células caliciformes. Estos se van a depositar también a nivel de lo que es la propia luz bronquial. Y vamos a encontrarlos como su clásico nombre de cristales de Charcot-Leyden. Al igual que también las espirales de Kurtzman. Alex, ¿qué son los espirales de Kurtzman? Básicamente son el propio epitelio, específicamente el músculo liso, que se ha desprendido. ¿Se ha desprendido de dónde? De lo que es el epitelio bronquial y se ha ido a lo que es el nivel del moco. Y lo vamos a encontrar en forma de espiral. ¿Ok? Y todo esto me va a generar un taponamiento. Y esto me va a generar clásicamente la sintomatología en el paciente. Nuevamente, ¿qué es lo que tienen que saber? Va a haber una obstrucción intermitente y reversible. Ojo, porque el asma sí es reversible. El EPOC no. Va a haber una inflamación bronquial crónica, eosinófilos, hipertrofia e hiperactividad de las células musculares lisas, como pueden ver aquí, generando una broncoconstricción, al igual que un aumento de la secreción de moco. ¿Sí? ¿Y cómo lo encontraremos en un paciente al momento que le hagamos su examen físico? Bueno, vamos a encontrar de que, como les mencioné, estos 4 síntomas son determinantes. Nunca se van a tener que olvidar ustedes cuando ustedes vean un caso de paciente con asma, sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Ahora, nosotros siempre cuando hablamos de nuestra historia clínica, como pueden ver en este cuadrito, tenemos que hacer cierto tipo de preguntas, ¿ok? Le vamos a preguntar siempre a nuestro paciente,
¿Qué cosas se preguntarán? ¿Qué es lo que le debo de decir a mi paciente? Debo preguntarle si ha tenido este episodio de sibilancias frecuentemente, ha tenido tos irritativa en las noches, ojo, no por nada digo que ocurre tos en las noches, tos y sibilancias después del ejercicio, como pueden ver ahí, si ha tenido presión torácica o exposición a alérgenos recientemente, o siente lo que es un tapán en el pecho, básicamente siente que le oprime el pecho, ¿ok? No puede respirar. Esos son los que principalmente nosotros debemos presentar al momento de hacer nuestra anamnesis. Okay. En lo que es el examen físico de aquí, vamos a tener que primero abarcar el punto de la inspección. Vamos a encontrar clásicamente a nuestro paciente, ¿qué cosa? En la posición de trípode. ¿Qué es la posición de trípode? Es el momento en el cual nuestro paciente va a encontrarse sentado, al igual que reclinado, en lo que es en sus piernas, con lo que es el tórax y la cabeza hacia adelante, ¿ok? Como la especie de un trípode, como pueden ver aquí. Un trípode. Así va a estar principalmente posicionado nuestro paciente con asma. También va a tener, ¿qué cosa? Signos de insuficiencia respiratoria. ¿Como cuál es el clásico? Como pueden ver aquí, el tiraje intercostal, como pueden ver acá. ¿Ok? También que vamos a poder ver al momento de, por ejemplo, hagamos nosotros la palpación. Al momento que vemos la palpación, cuando nosotros analicemos las vibraciones vocales, básicamente están disminuidas. ¿Por qué? Porque sabemos de que para que ocurran las vibraciones vocales en nuestra tráquea, por ejemplo aquí, para que pase adecuadamente tiene que haber flujo de aire. Pero en cambio, si yo tengo un tapón de moco aquí, por ejemplo, tapón de moco acá o tapón de moco acá, ya no van a haber vibraciones vocales. Cuando yo le palpe a mi paciente en la espalda, por ejemplo, yo no voy a sentir de que vibra, ¿ok? Le voy a pedir que diga 33, no voy a sentir nada yo con la palma de mi mano. Al igual que propiamente la amplexación puede estar disminuida, especialmente en casos de exacerbación, ¿ok? También en la percusión vamos a encontrar clásicamente lo que es timpanismo e hipersonoridad. ¿Por qué? Porque se va a encontrar hiperinsuflado el pulmón. ¿Por qué va a estar hiperinsuflado? Porque va a tener clásicamente tórax en tonel o tórax en barril. ¿Por qué? Porque el aire, chicos, va a estar atrapado. Y al momento que está atrapado, ¿qué va a generar? De que mis pulmones estén hiperinsuflados, como pueden ver acá. Van a estar muy llenos de aire, porque el aire no puede escapar. No escapa el aire. Por eso voy a tener clásicamente, ¿qué cosa? A mi paciente con su tórax en tonel o tórax en barril. Y en la auscultación que vamos a encontrar, clásicamente las sibilancias expiratorias, van a ser bilaterales, ojo chicos, ¿ok? Bilaterales, no se vayan a olvidar. ¿Por qué bilaterales, Sales? Porque en caso de que ocurra, por ejemplo, una obstrucción por un objeto extraño, pueden ocurrir solo las sibilancias. ¿En qué momento? Solo de un lado del pulmón. La expiración va a ser prolongada. ¿Por qué? Porque el paciente, al tener un tapón de moco, no va a poder botar el aire con facilidad y es por eso de que le va a tomar mucho más tiempo expulsarlo. También va a haber qué cosa, disminución del murmullo vesicular, específicamente en crisis, e incluso el peor de los casos, cuando ya no pueda pasar absolutamente nada de aire, puede ocurrir el silencio auscultatorio. Nosotros cuando escuchemos el murmullo vesicular, no va a sonar nada. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? Pues me mencionan que no se escucha bien. Chicos, ¿se escucha así? ¿Han entendido todo bien? O si no, repito. ¿Todo bien, chicos? A ver, voy a ver aquí. De nuevo la fisiopatología, claro, ya la puedo explicar sin ningún problema. Ya, ahorita lo explico y les voy a poner un videito para que puedan entenderlo mejor. ¿Ok? Ahora lo voy a compartir de nuevo. La propia fisiopatología que me va a explicar la clínica de nuestros pacientes. A ver, un momentito. Ya, ahora sí.
¿Qué teníamos que saber acá? Voy a borrar, por ejemplo, todo de nuevo y explicarlo de nuevo claramente para que puedan entender. Ya. Cuando tú tienes asma, principalmente, como les mencioné, vamos a tener la presencia de acumulación de moco, gracias a que va a haber una proliferación de células caliciformes. La membrana basal subepitelial, como pueden ver aquí, se va a estar más engrosada, va a haber una alta cantidad de células inflamatorias, como eosinófilos, macrófagos, leucocitos y neutrófilos. Y principalmente tenemos a nuestro amigo de acá, que es el bronquio, el músculo bronquial. Y se va a encontrar, además de lo que va a haber hiperplasia y hipertrofia, se va a encontrar en constricción. Va a haber broncoconstricción. Bronco, broncoconstricción. ¿Ok? Principalmente esto. Al igual que va a haber hipertrofia, es lo mismo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener tres momentos en los cuales puede haber asma. ¿Ok? En un caso normal, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que se exponga a asma, como pueden ver aquí, por primera vez, ¿qué va a pasar aquí? Les dije que los pacientes con asma tienen mayor predisposición a desarrollar patrones de hipersensibilidad. Y esto ocurre aquí, de frente a lo que es ante la presencia de lo que es un antígeno, por ejemplo, este alérgeno, clásicamente. ¿Qué alérgeno tenemos al polen? ¿Ok? Este polen va a ser captado ¿por quién? Por las células dendríticas. ¿Qué son las células dendríticas? Las células presentadoras de antígeno, como hemos visto en lo que es inmune. Van a chapar lo que es claramente, como pueden ver aquí, a lo que es el alérgeno, y lo van a llevar ¿a dónde? Hacia lo que son clásicamente los linfocitos TH2. Una vez que lo llevan a los linfocitos TH2, pueden ocurrir dos vías muy importantes. Pueden liberar interleucina 5 o interleucina. Si activan lo que es la liberación de interleucina 4, ¿qué van a hacer? Van a liberar clásicamente ¿qué cosa? Los linfocitos B. Y estos linfocitos B van a terminar madurando. ¿A qué cosa? A células plasmáticas liberadoras de o secretoras de IgE. ¿Cuál es el objetivo del IgE? Básicamente que una vez es liberado, se va a acoplar a los mastocitos. Y una vez que ya está acoplado a los mastocitos, estos le van a mandar a liberar también, ¿qué cosa? Más interleucina 5 para llamar más eosinófilos. Además de ello, que tienen que saber de que los propios linfocitos B, como pueden ver aquí, van a producir esta molécula muy importante, interleucina 13. Esta interleucina 13, ¿qué es lo importante que me tengo que llevar? Que la interleucina 13 es lo que me va a producir, ¿qué cosa? Esto de acá, la liberación de moco, ¿ok? Y mayor proliferación de lo que es clásicamente de los mastocitos, que también van a liberar interleucina 13. Ahora, ya tenemos este paciente susceptible, ya. Ahora, cuando ya ocurre nuevamente la exposición a lo que es el antígeno, por ejemplo, un alérgeno nuevamente, como pueden ver aquí, inicia lo que es la fase inmediata. Una vez que inicia la fase inmediata, tenemos que hay una, automáticamente va a haber la activación de qué cosa, estas tres. Va a haber la activación de los nervios vagos, mayor liberación de eosinófilos y mastocitos unidos a lo que son la IgE. ¿Ok? Una vez que se van a unir clásicamente a estos nervios vagales aferentes, van a enviar señales en lo que es nuestro sistema nervioso autónomo. Y como respuesta, ¿qué va a generar? Va a generar de que activen la broncoconstricción del músculo liso. Y además de ello, no solamente va a ser por esta vía, sino que también va a ser gracias a los mastocitos. Los mastocitos al momento de ser activados, básicamente también van a enviar o activar lo que son los nervios vagales eferentes, como puedes ver acá. ¿Y esto qué va a generar? De que el nervio vagal eferente continúe su acción o estimulación y activación de qué cosa? Del músculo liso bronquial y genere mayor broncoconstricción. Ahora, lo malo del mastocito es que no acaba su función de ahí, como te mencioné. El mastocito también, como te dije, libera interleucina 13 y de paso empeora lo que es la luz bronquial porque libera más moco, al igual que los propios eosinófilos. Los eosinófilos no están ahí por gusto, los eosinófilos me van a estimular ¿qué cosa? El aumento de la permeabilidad vascular. Si yo tengo un aumento de lo que es la permeabilidad vascular, las uniones intercelulares, como pueden ver aquí, se van a separar. Y si se separan las uniones intercelulares, ¿qué va a pasar aquí? De lo que es nuestro clásico vaso sanguíneo va a comenzar a haber fuga de líquido y va a salir de lo que es del vaso sanguíneo hacia lo que es clásicamente la parte de aquí, chicos, la parte de lo que es la lámina.
va a liberar lo que es los fluidos, y esto que va a generar edema, ¿ok? Va a generar edema. Y si yo no hago nada en ese periodo de tiempo, si yo no le doy a mi paciente clásicamente cosas, su SABA, su LABA, incluso corticoides, ¿qué va a pasar aquí? Entramos a una fase tardía en la que ocurren horas. Vamos a tener que los propios eosinófilos, al igual que los mastocitos, estimulaban y liberaban interleucina 13, al igual que los linfocitos TH2. Y estos van a continuar y perpetuar su acción contra las células caliciformes y le van a decir que produzcan mucho más moco. Producen mucho más moco, me empeora el tamaño de la luz bronquial porque se hace más pequeño. Y además de ello, con el tiempo también van a venir, ¿qué cosa? Otras células inflamatorias como los leucocitos, los basófilos. Y estos me van a empeorar, perdón, los neutrófilos y los basófilos. ¿Ok? Van a venir muchos más células leucocitarias. ¿Ok? Basófilos y neutrófilos. Y lo peor de ello, por ejemplo, es que los neutrófilos no solamente me van a generar o estimular lo que es la acción del músculo liso, sino es que me va a empeorar la inflamación. ¿Por medio de qué? Por lo medio de la liberación de sus especies reactivas de oxígeno, al igual que sus clásicas trampas LED. Estas me van a empeorar lo que es la inflamación y me van a generar mucho más daño. ¿Ok? En conclusión, me va a generar más daño en lo que es la parte de aquí de la lámina propia, al igual que lo que es clásicamente el músculo liso, generando de que se irrite y este se constriga o contraiga mucho más. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? Si no, para continuar y mostrarles un videito, para que básicamente sepan qué son las sibilancias. ¿Ok? Ya. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir lo que es el Canva. No, acá no es. Dejar de compartir. Compartir. Iniciar. Ya. Escuchen aquí, chicos. Lo tengo acá muteado. A ver, voy a mutearme aquí un momento. Este sonido de aquí, chicos. A ver, perdón. Y ahora sí. Chicos, este sonido que acaban de escuchar, ¿por qué es que se produce? Como les mencioné con anterioridad. A ver, yo les mencioné que cuando ocurren especialmente las sibilancias, es porque va a haber un problema con la salida del aire. Y esto básicamente lo explica todo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros escuchamos el murmullo vesicular, pasa adecuadamente el aire sin ningún problema. Pero en un caso de asma, tenemos nuestra plaquita de moco, que va a ocurrir aquí. En la inspiración, nuestra plaquita de moco va a estar así, normal. Va a poder pasar el aire sin ningún problema. Y no va a ocurrir la broncoconstricción. Pero cuando ocurre la expiración, especialmente la expiración, la broncoconstricción va a aumentar mucho más. Y como puedes ver acá, el flujo de aire que va a intentar salir se le va a dificultar mucho más. Y al momento que se le dificulta ese paso de aire al momento de la expiración, genera clásicamente, ¿qué cosa? Las sibilancias. ¿Ok? Sibilancias, nunca te vayas a olvidar eso. Ahora voy a cerrar esto aquí y continuar con lo que es nuestra presentación del día de hoy. Ahora, aquí algo breve, generalmente esto no es lo que les preguntan, pero bueno, quise traerles el día de hoy. ¿Qué cosa? Cuando nosotros hagamos una espirometría. ¿Cómo nosotros diagnosticamos que el paciente tiene asma? Primero, básicamente, nos seguimos de este cuadrito muy importante que lo podréis guardar. Le voy a explicarles principalmente de la manera más sencilla, que siempre nos enseñan a todos. Le hacemos la prueba con espirometría, con lo que es la prueba broncodilatadora, ¿ok? Principalmente a nuestro paciente, básicamente vamos a hacerle lo que es vamos a tener que analizar lo que es la relación del FEP1 con el FBC. Se preguntan, Alex, ¿qué es FEP1? FEP1 básicamente va a ser
volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿ok? Si es que ya han hecho en fisiología o si no, bueno, tenemos clásicamente a nuestro paciente, que le vamos a pedir que le ponemos el espirómetro, le tapamos la nariz y le pedimos de que sople. En el primer segundo, todo ese aire que bote, lo normal es que sea el 80% de la capacidad vital pulmonar, como pueden ver acá. Ahora, y también va a liberar el 80%. Y la relación sería, si yo divido lo que es el BF1 con el CBF, básicamente me daría mayor a 0.7 principalmente. ¿Ok? Eso en una persona normal. Como pueden ver aquí. Pero en un cuadro obstructivo, ¿qué va a pasar aquí? Como yo les voy mencionando, en un cuadro obstructivo el paciente no puede botar el aire adecuadamente. ¿Por qué? Porque tengo un tapón de moco aquí y la cantidad de aire que yo bote va a ser muy poca en la expiración. Es por eso de que el BEF1 va a estar reducido en un 80%, como pueden ver acá. Y la capacidad vital funcional o pulmonar, como pueden ver aquí, puede estar normal o disminuido. El paciente al final va a poder terminar liberando todo el aire, pero le va a tomar mucho más tiempo. Y si yo lo divido, la relación será menor a 0.5. Y esto lo tendríamos clásicamente en un patrón de asma. Vemos de que en un caso normal, miren, en el BEF1 se libera la mayor parte del aire que había en los pulmones, y en el CBF ya literalmente se libera. Pero en un caso de asma, como les mencioné, al haber problemas en la expiración, como puedes ver acá, el BEF1 va a estar disminuido. Y al estar disminuido, básicamente no puedo botar todo el aire en el primer segundo, o casi todo. Es por eso de que la curva va a estar disminuida. Y el CBF también. Como pueden ver acá. Ahora, nosotros cuando analicemos un caso de asma, con la prueba, con lo que es sin la prueba broncodilatadora, puede salirnos resultados así. O está normal, o básicamente es menor a 0.7 o 0.8, como yo les mencioné acá. ¿Ok? 0.7. Ténganlo esto en cuenta. Ahora, en caso de que nuestro paciente, básicamente, le hacemos la prueba de espirometría y está normal, dudamos un poco y le damos lo que es la prueba broncodilatadora. Le damos un broncodilatador. Clásicamente, ¿qué cosa? Un SABA. Ejemplo de SABA, salbutamol. Le damos el salbutamol y lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo debería de mejorar en un 12%, como pueden ver acá. Solo en casos de que haya asma. O sea, si yo le doy el broncodilatador y el paciente me logra liberar o aumenta el FEP1 en un 12%, o sea, libera 200 mililitros más de aire, eso nos va a indicar de que el paciente tiene asma. ¿Ok? Pero si no lo tiene, podemos intuir de que el paciente no lo tiene y podemos hacer otras pruebas, como pueden ver aquí, que nos va a ayudar a diagnosticar el asma. ¿Cuál es la más importante que tienes que saber? La prueba de broncoconstricción, la cual, bueno, no es muy usada ya últimamente, pero bueno, tenganlo en cuenta, en la cual a mi paciente yo le voy a dar histamina, ¿ok? Y al momento que yo le doy histamina y se genera una broncoconstricción, en el paciente le comienza a faltar el aire, es positivo, yo diagnostico asma. Pero si no, el paciente sigue normal, entre comillas normal, básicamente reevaluamos y podríamos decir que el paciente no tiene asma, ¿ok? De nuevo, en un paciente que sí presenta el patrón obstructivo, la relación de FEP1 entre FBC va a ser menor a 0.7. Si esta relación es menor a 0.7, podemos intuir dos cosas. Y tenemos que hacer, ¿qué cosa? La prueba broncodilatadora sí o sí. Si es que la prueba broncodilatadora nos sale positiva y mejora un 12%, o también lo que es, aumenta lo que es la liberación de mayor cantidad de aire, 200 mililitros, diagnosticamos asma. ¿Ok? Principalmente eso se tiene que llevar el día de hoy. No preguntan mucho esto, pero bueno, es siempre importante que tengan en cuenta. Este cuadrito se lo pueden llevar para que lo puedan estudiar en los próximos. ¿Ok? En caso de que se los pregunte, por ejemplo, en lo que son sus rotaciones en los hospitales. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con lo que es el EPOC, nuestra otra enfermedad obstructiva baja que veremos el día de hoy. ¿Qué nos dice la guía GOLD acerca sobre lo que es el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Básicamente va a ser ¿qué cosa? Va a ser una enfermedad pulmonar heterogénica que me va a generar sintomatología respiratoria
crónica. ¿Ok? ¿A causa de qué? Anormalidades en las vías respiratorias o en los alvéolos. ¿Qué puede ser en las vías respiratorias? En general, bronquitis, bronquiolitis. Específicamente, ¿qué cosa? Bronquitis crónica. En cambio, en los alvéolos, principalmente, ¿qué va a ocurrir? Lo que les dije con anterioridad, enfisema, destrucción de la pared celular y va a generar dilatación de lo que son los alvéolos. Y esto me va a generar, ¿qué cosa? Una obstrucción persistente y a menudo progresiva. Y lo peor de todo, es irreversible. O puede ser reversible, pero en muy poquitas cantidades. Básicamente, cuando yo le doy lo que es el salbutamol, por ejemplo, mi paciente va a regresar a la normalidad un poquito, pero luego va a tender siempre a generar, ¿qué cosa? El patrón obstructivo. Ahora, ¿qué tienen que saber más en esta ocasión? La clínica clásica que te van a preguntar en un paciente que sufre EPOC, ¿ok? Siempre un típico paciente que sufre EPOC va a tener disnea progresiva. Te va a decir siempre el paciente, yo antes podía caminar 3, 4 cuadras, podía hacer mi deporte, pero con el tiempo, ¿qué va a pasar? Yo ya no puedo caminar las 3, 4 cuadras, disminuyo a 2, a 1, ya no puedo subir las escaleras, cosas así, ¿ok, chicos? No se olviden, siempre eso te preguntan y siempre debes de ser detallado. ¿Cómo dices de que la disnea es progresiva? Tienes que documentar y preguntarle a tu paciente siempre cómo ha ido disminuyendo. Antes yo caminaba 3 cuadras, ahora camino 1. Antes subía todas las escaleras de mi casa de 3 pisos, ahora solo puedo subir 1 y con descansos. Y ahora me cuesta mucho más hasta cambiarme. Eso se le denomina disnea progresiva. ¿Ok? Simplemente no puedes poner disnea progresiva, no. Tienes que fundamentarlo. También va a presentar el paciente tos, porque va a tener aumento de lo que es el moco en las vías aéreas. Va a haber mayor producción de esputo y pueden haber exacerbaciones en los cuales se puede cerrar toda la vía respiratoria. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales agentes que te van a provocar EPOC? Tu pregunta de examen que siempre te van a decir. Siempre te van a decir de que el paciente ha sido expuesto a qué cosa? A partículas contaminantes. Específicamente, ¿cuál? Lo que está resaltado de negrito, lo que dice tu agente, el humo de tabaco. Es el más frecuente. O pacientes fumadores. Siempre, sí o sí, chicos, para que tú tengas EPOC, principalmente los pacientes que te van a decir que han consumido 20 cajetillas por año, mínimo. Es lo mínimo que te principalmente puedes decir para que un paciente tenga EPOC. Su principal causa, el humo de tabaco cuando fuma. Tiene que haber consumido mínimo 20 cajetillas por año. También puede estar lógicamente expuesto a otros agentes, como cuáles, lo que es expuesto a vapores, lo que son los propios gases contaminantes que vamos a encontrar en las industrias. También puede ser el uso de lo que es sustancias nocivas, por ejemplo, lo que es la leña, lo que son las madres que encontramos, por ejemplo, en la sierra que siguen cocinando con leña y su horno no tiene una liberación hacia el exterior, tienden a desarrollar más EPOC. ¿Ok? También tenemos factores genéticos, como cuáles, clásicamente, el déficit de la alfa-1 antitripsina. Yo les explicaré más adelante por qué es importante esta enzima. También pueden haber alteraciones de lo que es en el crecimiento y desarrollo pulmonario, al igual que una hiperactividad constante de lo que son las vías respiratorias. Ahora, en este cuadro de acá, ¿qué es lo importante? Que tenemos que diferenciar básicamente los principales patrones que vamos a encontrar en el EPOC. Aquí básicamente tenemos a lo que pueden ver aquí, nuestro cuadro en nuestro paciente. ¿Ok? Vamos a tener aquí lo que es un pulmón sanito. En un pulmón sanito, ¿qué vamos a tener? En un pulmón sanito vamos a tener clásicamente, como puedes ver aquí, nuestra tráquea, lo que son la división por nuestros bronquios, como pueden ver acá, se hacen segmentarios, se dividen en primarios, secundarios y así sucesivamente, hasta llegar a lo que son los bronquiolos terminales, como pueden ver acá, y finalmente los alveolos. Están normales, como pueden ver aquí, no hay ningún problema. Están todos bonitos, circulares, realizándose intercambio hematogaseoso. Y si lo analizamos un poco más detallado, vamos a ver aquí, en nuestras vías respiratorias, por ejemplo, en el bronquio, vemos nuestro cartílago normal, nuestro músculo, como pueden ver aquí, lo que es nuestra mucosa está normal, no hay edema, no hay broncoconstricción, como lo vimos en asma, por ejemplo, y lo que es nuestra luz bronquial se va a encontrar normal. Hay presencia de moco, perdón, pero es fisiológica, es normal, porque lógicamente alguien tiene que chapar los alérgenos, las bacterias y liberarlas hacia el exterior.
¿ok? Y lo que son nuestras fibras de elastina en los alvéolos van a estar normales. Pero ¿qué va a ocurrir en el EPO? Como les mencioné, va a haber un aumento de la secreción de moco, hiperplasia de las células secretoras de moco, las células caliciformes. Cuando ocurre esto se le denomina, como les mencioné aquí, bronquitis crónica. Pero cuando va a haber ya destrucción de los alvéolos, esta es otra enfermedad. Este se le denomina enfisema. Enfisema. No se vayan a olvidar. ¿Y esto qué me va a generar? De que, por ejemplo, yo cuando analice lo que es mi propio bronquio, voy a encontrar aumento de producción de moco en la luz bronquial. También va a haber más células inflamatorias, como pueden ver aquí, y como les mencioné con anterioridad, va a haber destrucción de las paredes de los alvéolos, haciendo que pierdan su forma clásica, que es en forma de globito, y estén mucho más dilatadas. Y aquí clásicamente vamos a ver cómo es que vamos a encontrar a nuestro paciente. No por nada he puesto de diferente color, porque esto se van a tener que llevarlo siempre en su día a día, en sus rotaciones. ¿Qué es la bronquitis crónica? ¿Por qué lo he puesto azulito? Bueno, ya les diré a continuación. La bronquitis crónica básicamente es una tos persistente con expectoración durante 3 meses en al menos 2 años consecutivos. Ok, siempre te tienes que quedar grabado esa definición clínica de lo que es la bronquitis crónica. Paciente que viene con tos productiva durante 3 meses seguidos, en al menos un periodo mínimo de 2 años, paciente que tiene bronquitis crónica y tiene tiempo. ¿Ok? Y como les mencioné, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a haber un aumento del número y tamaño de las células mucosas, las células caliciformes. ¿Ok? ¿Y cómo lo veremos? Lo veremos así, chicos. De lo que es nuestro epitelio normal, tenemos nuestras células ciliares, como pueden ver acá, las células caliciformes, y también vemos lo que es clásicamente nuestro músculo. Acá, hasta ahí todo bien, pero ¿qué va a pasar en la bronquitis crónica? En la bronquitis crónica va a haber también un aumento o hiperplasia de las células musculares lisas, principalmente que va a haber hiperplasia basal, principalmente de células que van a formar ¿qué cosa? Las células productoras de moco, como pueden ver acá. Están produciendo mucho moco, producen mucho moco, ¿ok, chicos? ¿Ok? Producen mucho moco. También que vamos a tener que tener en cuenta, de que principalmente en los pacientes que tienen bronquitis crónica, no solamente simplemente se van a tener un aumento en la producción de moco, no, sino que también va a haber este agente de aquí y nunca te vas a tener que olvidar, va a haber una disfunción o pérdida de las células musculares lisas, perdón, de las células musculares ciliares. Si yo tengo una disminución de estas células ciliares, ya no tengo a nadie que me mueva el moco hacia el exterior. Y si yo no tengo a nadie que me mueva el moco al exterior, se va a comenzar a acumular en la luz bronquial y con el tiempo se puede obstruir. Bronquitis crónica. ¿Ya? Ahora también tenemos que hablar de qué cosa, del enfisema. ¿Por qué es importante tocar el tema del enfisema? Porque en casos de enfisema, ¿qué va a pasar aquí, chicos? Como les mencioné en cada momento, tengo que aburrirlos con eso. Va a haber una distensión de los espacios aéreos bronquiales terminales. O sea, principalmente va a haber una alteración de la pared de los alvéolos, como pueden ver aquí, de sus tabiques, como pueden ver aquí. ¿Y esto qué va a generar? De que se formen bullas, ¿ok? Así, chicos. Se va a formar esto de acá, como pueden ver aquí, el clásico enfisema. ¿Cómo es que se va a producir? Principalmente tenemos a nuestro agente aquí predilecto, el tabaco o la contaminación aérea, como pueden ver acá. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que una vez que ingrese lo que es, o inhalemos lo que es el humo del cigarro, por ejemplo, o estas sustancias nocivas, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar, ¿qué cosa? Va a haber lo que es la activación de estos macrófagos alveolares. Pueden ver acá, estos macrófagos alveolares van a generar también destrucción de lo que es netamente de qué cosa, del epitelio respiratorio, de los alveolos. Van a dañar los neumocitos tipo 1, porque sabemos de que los neumocitos tipo 1 se van a encargar de qué cosa, del intercambio hematogaseoso. Los van a comenzar a dañar, y no solamente dañar a ellos, sino que también va a dañar qué cosa, como les mencioné aquí, lo que es propiamente el tejido elástico que van a tener ellos, ¿ok? Y al momento de que va a haber un daño, como pueden ver aquí, más específicamente, va a haber una activación de los macrófagos. Los macrófagos van a liberar sus proteasas, y no solamente los macrófagos, sino que también va a ocurrir
perdón chicos, en el que los macrófagos, además de estimular los patrones inflamatorios, van a llamar a los neutrófilos. Una vez que llaman a los neutrófilos, recién va a ocurrir el daño a lo que es propiamente lo que pueden ver aquí, al tejido elástico y los leucocitos tipo 1. ¿Ok? Me había confundido, perdón chicos. Macrófagos llaman a los neutrófilos por quimiotaxis y posterior a ello los neutrófilos generan el daño a lo que es este epitelio elástico. ¿Ok? Liberan lo que son sus proteasas, como pueden ver aquí. Al momento que liberan sus proteasas de manera desregulada, van a generar el daño al tejido elástico, haciendo de que cambie clásicamente un alveolo bonito que tenemos aquí a un alveolo más distendido, ya sin forma. ¿Ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta qué cosa, que también de que la propia, para que haya un control de lo que es de los neutrófilos, para que no me generen el daño, o básicamente la destrucción del tejido elástico en la pared alveolar, tenemos a nuestra enzima toda bonita, que es la alfa-1 antitripsina. Esta enzima, como pueden ver acá, se va a encargar de inactivar a los neutrófilos para que me siga haciendo mucho daño y yo no desarrolle enfisema. Pero lo que es los propios neutrófilos, cuando son demasiados, al igual que el propio humo del cigarro, me va a generar de que esta enzima se inactive y ya no tenga nadie que inactive los neutrófilos. Y esto me va a generar el daño al tejido elástico. Al igual que también yo puedo tener factores genéticos, como por ejemplo una deficiencia hereditaria. Ojo, yo nazco con la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Por ello, va a haber una mayor desregulación de los neutrófilos y va a haber mayor daño a lo que es el tejido elástico. Mayor daño al tejido elástico, destrucción de lo que son los tabiques alveolares, que me va a generar de que pierdan su forma. Ok. Y aquí básicamente en este cuadro del Robinson nos lo explica adecuadamente. El estrés oxidativo por el humo de cigarro, las células inflamatorias como los neutrófilos y el desequilibrio de las proteasas y antiproteasas, alfa-1 antitripsina, me va a generar destrucción de la pared alveolar. ¿Y cómo lo veremos histológicamente? Así, chicos, lo veremos así. Puede tener un patrón centroacinar o un patrón panacinar, de los cuales el que más se asocia con lo que es el humo del tabaco, ¿cuál es? El centroacinar. Centroacinar tiene una T de tabaco. No se vayan al final, ¿ya? Continuamos con lo que es, ¿cómo es que se va a dividir? Bueno, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda ahí, chicos? ¿Todo bien? Pongan una reacción si están ahí o no. Cualquier cosa, cualquier duda, yo les voy a informar. Si no veo respuestas, ya, ahí veo, todo bien. Entonces, ya, vamos a continuar con lo que es clásicamente la bronquitis crónica y el enfisema, ¿ok? Ahora, nosotros para diferenciar clínicamente, ojo, un cuadro de bronquitis crónica y de enfisema, tenemos dos casos muy típicos aquí, chicos, como les mencioné, bronquitis crónica y enfisema. Ahora, ¿por qué los puse de estos colores? Porque estos colores nos van a ayudar mucho a diferenciar cómo es que vamos a encontrar la clínica en estos pacientes, ¿ok? En un paciente que tiene bronquitis crónica, le vamos a decir blue bloater, como pueden ver aquí. En español, el clásico abotajado azul, ¿ok? ¿Cuál va a ser su principal sintomatología de este tipo de paciente? Principalmente va a venir paciente con tos abundante con expectoraciones, les mencioné. ¿Por qué? Porque la bronquitis crónica, les mencioné aquí, va a haber un aumento de la producción de moco y destrucción de las células ciliares, generando de que haya mucho más moco en la luz bronquial. Y esto va a generar de que el paciente al momento que tosa, que me va a generar que expectore mucho más, ¿ok? Como pueden ver aquí, la disnea, principalmente en el paciente, va a ser tardía y también que tienen que ver qué cosa. La cianosis. La cianosis es muy importante porque en un paciente que tiene lo que es bronquitis crónica, siempre va a estar presente, va a sufrir hipoxemia, este tipo de pacientes. Es por eso de que al momento que tiene cianosis se va a poner medio azulado, ¿en dónde? En la zona de las mucosas y en las zonas periféricas. Si no me creen, aquí lo ven. Ven en la región de los pómulos, como pueden ver aquí, en la región donde se encuentra la frente, en la región de la mucosa labial, al igual que también, por ejemplo, de manera periférica, en lo que son los dedos, se va a encontrar de manera azulada. Es por eso de que le decimos abotajado azul, por la cianosis. La cianosis me está generando esta clínica en el paciente.
Ahora, si le hacemos un análisis de gases arteriales, su AGA respectivamente, vamos a encontrar hipoxemia e hipercapnia. Ahora, tú tienes que saber de que de por sí el paciente, no te tienes que memorizar por qué es de que el paciente va a tener hipoxemia o hipercapnia. Lo vas a sacar todo con la fisiopatología. ¿Por qué? Porque en un paciente, digamos que este es tu bronquio, y al final de todo te genera quitorrea. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en un paciente normal? En un paciente normal ingresa en lo que es clásicamente el oxígeno, realiza el intercambio gaseoso, entra lo que es el O2 acá, por medio de los glóbulos rojos, y luego el CO2 es liberado. Es liberado hacia lo que es, como pueden ver aquí, hacia los alvéolos, el CO2, y liberado en la expiración. Aquí. Hasta ahí, ningún problema. Todo bien. Pero ¿qué va a pasar en la bronquitis crónica? Chicos, yo les dije que en la bronquitis crónica siempre vamos a tener, ¿qué cosa? Tapón de moco por aumento de las células caliciformes y a disminución de la actividad de las células ciliares. Esto me va a generar, ¿qué cosa? Esto me va a generar de que, por ejemplo, el oxígeno ya no puede ingresar. El oxígeno ya no va a ingresar adecuadamente. ¿Por qué? Por el tapón de moco. Y si no tengo ingreso de oxígeno, ¿qué me va a generar? Que las células rojas, como pueden ver aquí, cuando ingresen, cuando vengan aquí y vengan a recoger el oxígeno, no van a tener a nadie que les dé el oxígeno. Es por eso de que se va a generar hipoxemia. Pero también vamos a tener de que, en el caso del CO2, chicos, el CO2 ya saben, ya eso sí, las células o los glóbulos rojos sí van a poder liberar, ¿qué cosa? El CO2 a los alvéolos. Pero este CO2 se va a quedar estancado aquí, porque no va a poder ser liberado con facilidad. Y al momento que no es liberado con facilidad, chicos, ¿qué va a pasar aquí? Si no es liberado con facilidad, se va a comenzar a reabsorber, los alvéolos los reabsorben, y si lo reabsorben, va a volver a la sangre. Si vuelve a la sangre el CO2, ¿qué me genera? Hipercapnia. ¿Ok? Aumento de CO2 en sangre. No se vayan a olvidar eso. ¿Ok? Autagado, azul. También van a generar, ¿qué cosa? Los clásicos roncus o sibilancias al momento de la auscultación. En exámenes de laboratorio vamos a encontrar poliglobulia, que es aumento de los eritrocitos rojos. ¿Por qué? ¿Por qué poliglobulia? Porque, chicos, perdón, fisiológicamente en cuadros de hipoxemia, ¿qué nos dice tus libros como de fisiología? Recordando Morfo 3, tu Constanzo, tu Boron. Se va a estimular, la hipoxemia genera mayor estimulación de la eritropoyetina. Si genera mayor estimulación de la eritropoyetina, ¿qué me va a pasar? Mayor producción de glóbulos rojos. Es por eso de que yo voy a tener poliglobulia. ¿Ok? Poliglobulia. También, ¿qué me va a generar? Que es una complicación frecuente, el cor pulmonar precoz. ¿Qué es el cor pulmonar? Básicamente son casos que la propia hipertensión pulmonar. ¿Por qué es que se produce esto? Ya te lo explico de manera rapidita. Vamos a tener de que cuando, por ejemplo, dibujamos nuestro pulmón aquí. Ya. Cuando nosotros tenemos un caso de obstrucción, por ejemplo aquí, ¿qué ocurre? Aquí ya no pasa el aire, no pasa el aire adecuadamente. Nada, no pasa aire, no hay nada aquí, no pasa aire. ¿Qué hace fisiológicamente tus pulmones? ¿Qué nos dice tu libro de fisiología? De que el aire va a irse hacia los alvéolos, que sí le va a pasar el aire, a los que no van a estar tan afectados por la bronquitis. Y es por eso de que va a generar de qué cosa, de que el propio flujo sanguíneo encargado del intercambio hematogaseoso, por ejemplo, ya no vaya a este pulmón y se vaya al otro. Y si yo tengo un aumento del flujo de lo que es en el vasito sanguíneo, va a aumentar su flujo. Este aumento de flujo me va a generar un aumento de la propia presión de esta misma. ¿Y esto qué me va a generar? Si tengo un aumento de lo que es el propio flujo, me va a generar hipertensión, específicamente pulmonar. ¿Ok? Si yo tengo hipertensión pulmonar, ¿qué va a pasar aquí, chicos? Va a pasar esto. A ver, ¿de dónde lo dibujo? Lo voy a dibujar aquí. Tenemos clásicamente nuestro corazón. Aquí. Tenemos aquí lo que es nuestra válvula tricúspide. Y por acá ya, bueno, dibujando, aunque anatómicamente no es así.
dibujando lo que es nuestra arteria pulmonar, cómo estaría saliendo del ventrículo derecho. Si yo tengo un cuadro de hipertensión pulmonar, ¿qué va a pasar aquí? Esta propia valva pulmonar con el tiempo se va a desgastar. Y si se desgasta, ¿qué va a pasar aquí? Con el tiempo, el flujo, o básicamente la sangre desoxigenada, va a regresar hacia el ventrículo derecho. Regresa hacia el ventrículo derecho, y si es de manera crónica, ¿qué va a pasar aquí? Nuestro ventrículo derecho se va a comenzar a dilatar. ¿Ok? Se dilata nuestro ventrículo derecho. Eso es el cober pulmonar, una dilatación del ventrículo derecho a causa de una hipertensión pulmonar. ¿Ok? Y además de ello, chicos, que también vamos a tener en nuestro paciente, que también además de como aumenta el flujo en el ventrículo derecho, con el tiempo se va a terminar regresando. Vence la válvula tricúspide y se regresa hacia la aurícula derecha. Como se regresa a la aurícula derecha, ¿qué va a pasar aquí? Se regresa la sangre a través de las venas cavas. Se regresan. Y si se regresan, por ejemplo, a nivel de la vena cava inferior, ¿qué va a pasar aquí? El paciente puede desarrollar edemas. Específicamente, ¿qué cosa? Por ejemplo, ascitis e incluso hepatomegalia. ¿Por qué? Porque el hígado, que básicamente también recibe una rama de lo que es de la vena cava inferior, se va a comenzar a saturar de sangre venosa que supuestamente ya debería de haber sido expulsada. Es por eso que el paciente va a tener hepatomegalia. ¿Ok? Una breve definición que siempre debemos de tener en cuenta, por ejemplo, chicos. ¿Ok? Esa es la explicación de por qué puede haber, por ejemplo, hepatomegalia en pacientes con bronquitis crónica. También clásicamente vamos a encontrar sobrepeso u obesidad en nuestro paciente. Su tórax va a estar normal. Ojo, chicos, y como les mencioné, nunca se olviden abotagado azul. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre, chicos, en el enfisema? Clásicamente, su otro nombre denominado como soplador rosado. Nunca se olviden, soplador rosado. ¿Ok? En este tipo de pacientes, ¿qué va a haber? La disnea principal, perdón, el síntoma principal es la disnea. En cambio, en el abotagado azul era la tos expectorante de color verdoso. ¿Ok? En cambio, mi soplador rosado, mi paciente que sufre de enfisema, va a tener una disnea más progresiva y severa. ¿Ok? Como ya les mencioné, estos pacientes, ¿qué va a pasar aquí? Estos pacientes van a tener de que se van a registrar o te van a contar de que se han estado cansando mucho más últimamente. ¿Ok? Y su disnea es mucho más temprana. ¿Ok? Es lo primerito que se manifiesta en estos pacientes. La cianosis en estos casos básicamente no es muy relevante en este caso de los pacientes, como pueden ver aquí. Ven este paciente de acá. Básicamente en este tipo de casos, en estos pacientes, como nos muestra tu imagen del Netter, vamos a tener que principalmente va a tener un paciente con disnea. También vamos a tener qué cosa, que va a sufrir, por ejemplo, cuando le hagamos un AGA, la hipoxemia va a ser leve y no va a tener tanta hipercapnia. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque, como ya les dije, en un caso de enfisema, ¿qué va a pasar? Este es lo que es un alveolo normal. En el enfisema, bueno, en un caso normal del alveolo, sale entre los dos y sale el CO2. Pero en un enfisema, ¿qué es lo que va a ocurrir, chicos? En un enfisema ya les dije que va a haber dilatación de lo que son o destrucción de las paredes alveolares. Pero de todos modos, chicos, el oxígeno va a poder ingresar y poder salir. El intercambio hematogaseoso lógicamente va a estar disminuido, pero se va a seguir haciendo y no va a haber tanta hipercapnia. En cambio, el abotagado azul, el paciente con bronquitis crónica, sí. Si lo ocultamos, principalmente vamos a encontrar que el murmullo vesicular va a estar disminuido, ¿ok? En las pruebas de laboratorio que vamos a tener, de que obviamente el paciente va a tener alteraciones de los gases. ¿Ok? Puede haber levemente lo que es un caso de acidosis, pero bueno, hasta ahí no va. En cambio, este paciente, como no va a ser tanta la hipoxemia en comparación con lo que es el paciente con bronquitis crónica, no va a desarrollar poliglobulia. ¿Ok? La principal complicación frecuente es de que el paciente, bueno, puede desarrollar el cor pulmonar, ya les expliqué qué es, pero también puede desarrollar con el tiempo qué cosa, neumotórax, ¿ok? Neumotórax, no se vayan a olvidar, y principalmente el paciente es delgado, caquéxico, ya sabemos
y además básicamente va a tener uso de musculatura accesoria, como pueden ver aquí. Va a haber depresión de la fosa supraclavicular, como pueden ver aquí, lo que son la región de los pómulos se va a encontrar retraído, puede tener uso de lo que es el aleteo nasal y el tiraje subcostal va a estar muy presente en estos pacientes. Y también voy a tener clásicamente, ¿qué cosa? El tórax en tonel, ¿ok? No se vayan a olvidar, tórax en tonel típico en pacientes que sufren de enfisema. Esas son las principales clínicas que se deben de llevar el día de hoy, ¿ok? Acerca sobre EPOC. Paciente con bronquitis crónica, ya sabes cuál es. Paciente que sufre de enfisema, ya saben cuál es. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Si están ahí presentes, dudas, preguntas, estoy para solucionarles. Si no vuelvo a repetir, todo bien. Pero eso sí, quiero que sí se lleven adecuadamente, que sepan diferenciar entre un paciente con bronquitis crónica de un paciente que sufre de lo que es enfisema. ¿Todo bien, chicos? Si no veo preguntas o respuestas, bueno, voy a continuar, chicos. ¿Ok? Ya. Ya vimos de lo que es un paciente de lo que sufre bronquitis crónica de un paciente que sufre enfisema. ¿Okay? Ahora, otro datito especial que te debes llevar el día de hoy, ¿qué es? Es que sí o sí, esto paciente, como dice tu agente, es que vamos a encontrar el signo de Hover, ¿ok? Esto es, tiene una eficacia del 100%. ¿Eso qué nos quiere decir? De que sí o sí, paciente que sufre EPOC va a tener el signo de Hover positivo. ¿Qué es el signo de Hover, Alex? Primero te voy a explicar cómo ocurre la inspiración o expiración normal. Nosotros cuando hacemos la inspiración, ¿qué ocurre? Nuestro diafragma baja sin ningún problema y se contraen lo que son nuestras costillas. Y cuando ocurre la expiración, ¿qué va a pasar aquí? Nuestro diafragma sube y también nuestras costillas se van para arriba y hacia afuera. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar en un paciente con EPOC? En un paciente con EPOC de por sí, el propio diafragma no va a tender a subir adecuadamente, no va a poder elevarse para la expiración de manera automática, no va a poder relajarse bien. Y además de ello, ¿qué vamos a tener? De que las costillas no van a poder abrirse para generar adecuadamente la expiración. ¿Y esto qué va a generar? De que clásicamente el paciente, cuando veamos que respire, cuando veamos clásicamente su expansión torácica, no va a poder realizarlo adecuadamente, ni tampoco la expiración. ¿Ok? Nuestro paciente vamos a tener que, al momento que haga la expiración, va a tener aire atrapado, principalmente pacientes con enfisema. ¿Ok? Va a tener aire atrapado y no vamos a poder ver adecuadamente cómo es que, por ejemplo, las costillas se van a poder abrirse e irse hacia afuera. Principalmente se van a quedar en forma estática, como puede ver aquí. Y aquí clásicamente vemos a nuestro paciente. Vemos clásicamente cómo es de que, principalmente vemos de que se va a encontrar de por sí hiperinsufrido. ¿Ok? Y ahora, algo que tú nunca tienes que olvidarte, además del signo de Hover positivo, es que siempre los pacientes que sufren de alteraciones respiratorias van a tener acropaquia. ¿Qué es acropaquia, Alex? Básicamente, acropaquia es una expansión de qué cosa? De la matriz ungueal, ¿ok? En palabras más sencillas, básicamente vamos a tener de que las falanges distales, como pueden ver aquí, que vamos a encontrar en los dedos, van a haber un aumento de tamaño, específicamente en la parte proximal, en la parte de aquí, chicos. Va a haber un aumento de tejido, como pueden ver acá. Se va a comenzar a aumentar su tamaño. Y al aumentar su tamaño, básicamente vamos a ver cómo sus dedos del paciente se van a encontrar ensanchados, aumentados de tamaño. ¿Ok? Esto se va a encontrar en típicos pacientes que sufren de insuficiencias respiratorias. También puede ser pacientes que sufren de causas cardiológicas, pero bueno, es importante que tengan esto en cuenta. ¿Qué otro nombre se denomina la acropaquia? Los dedos de palillo de tambor. No se vayan a olvidar, es otro nombre de la acropaquia. Dedos en palillo de tambor. Ahora, continuamos. Ya sabemos signo de Hover y acropaquia. Y ahora para continuar, ya estamos por terminar, vamos a ver finalmente lo que es nuestro síndrome restrictivo. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en un paciente con síndrome restrictivo? ¿O qué es? Si se preguntan. Un paciente con síndrome restrictivo es cualquier tipo de paciente que tiene un patrón restrictivo. Ahora, en pocas palabras, ¿qué es lo que se refiere a esto? Principalmente, nosotros sabemos, o como ya les estaba mencionando, chicos, en esta clase, de que el patrón obstructivo es paciente que no puede realizar el intercambio hematogaseoso, porque genera conjunto de síntomas y signos, porque
siempre en este tipo de pacientes van a tener una obstrucción de un agente. ¿Ok? Pero ¿qué va a ocurrir en el síndrome restrictivo? En el síndrome restrictivo vamos a tener de que, por ejemplo, vamos a dibujar aquí, nuestro pulmón aquí. Tenemos aquí nuestro pulmón. ¿Qué va a pasar aquí? De que nuestro paciente no va a tener ningún problema en lo que es, en lo que es propiamente la luz bronquial. Va a poder pasar el aire sin ninguna dificultad. Pero por causas ya sean internas o pulmonares o externas, no van a poder expandirse. No se expanden, chicos, sino es que siempre se va a quedar, por así decirlo, estático, contraído. ¿Ok? Siempre se va a contraer estático. ¿Ok? No va a poder expandirse para realizar el intercambio gaseoso al momento de ocurrir la inspiración, por ejemplo. Simplemente se van a quedar estáticos. Y a eso se le denomina síndrome restrictivo. Básicamente se les va a restringir de la capacidad de poder expandirse para la ventilación. ¿Ok? Ahora, también, como les menciono aquí, chicos, básicamente la distensibilidad, que es una de las propiedades que va a tener el pulmón, se encuentra reducida. La distensibilidad es la capacidad de expandirse lo que es el pulmón y con el tiempo retraerse. Se expande para la inspiración, se contrae para la expiración. Así. Pero en el síndrome restrictivo no va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso. ¿Ok, chicos? No se va a poder expandir, va a verse restringido de esta capacidad. O promete la expansión pulmonar. No se vayan de olvidar. Y ahora, esta imagen que básicamente se encontraba en su diapositiva es muy bonita de entender. ¿Por qué les digo esto? Porque en los pacientes, por ejemplo, que tienen un cuadro obstructivo, ya les dije, aumenta la resistencia de flujo. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto moco o en ambos o en un solo bronquio que no me va a permitir el paso adecuado de aire y eso me va a generar disminución del PEP1 y lo que es la capacidad vital pulmonar. ¿Ok? ¿Y esto en qué enfermedades principalmente lo encontramos? Fibrosis quística, bronquiectasias, bronquiolitis, asma, bronquitis y enfisema, como te estaba explicando con anterioridad. Pero en lo que es en un cuadro restrictivo, me restringe mi capacidad de expandir mis pulmones, ¿qué vamos a tener? Mi capacidad y volumen pulmonar va a estar disminuido. Yo cuando haga la inspiración, cuando yo inhale, todo lo que es mililitros de aire que van a entrar a lo que es a mis pulmones se va a ver disminuido porque yo no puedo expandir mis pulmones. Si yo no expando mis pulmones, ingresa menos aire, lógicamente. Y obviamente mi capacidad pulmonar total va a estar disminuida. ¿En qué casos vamos a tenerlo? En pacientes que sufren de, por ejemplo, de obesidad. ¿Por qué? Porque en un paciente que tiene obesidad, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo realice clásicamente la inspiración en un paciente obeso, mi diafragma no va a poder bajar con facilidad. No va a poder ocurrir eso, chicos. Y si no puede bajar con facilidad, me está restringiendo. Síndrome restrictivo. ¿Ok? También pacientes con escoliosis. También en cosas o enfermedades propias del parénquima pulmonar y ya no de causa externa, como lo que es el aumento de tejido adiposo en caso de lo es la obesidad. Tenemos la neumoconiosis, lo que es la propia inflamación del parénquima pulmonar a causa de sustancias orgánicas o inorgánicas. Y finalmente, la principal causa que les explicaré el día de hoy, la más importante, la fibrosis pulmonar. ¿Ok? Ahora, también que tienen de qué saber, de que, por ejemplo, en una enfermedad restrictiva va a tener este típico patrón, en la cual, por ejemplo, chicos, ya les mencioné, al yo no poder expandir mis pulmones, yo no los puedo contraer, ya no puede descender mi diafragma. Si yo no expando mis pulmones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir de que típicamente mi paciente, la capacidad vital pulmonar, básicamente, va a verse disminuida, va a haber menos aire, como les dije, que van a llenarse su totalidad en los pulmones. Es por eso, si yo lo comparo con un paciente normal, lógicamente va a estar disminuido. Pero, como pueden ver aquí, el volumen expiratorio forzado, por así decirlo, se va a encontrar normal. ¿Por qué? Porque yo voy a poder expirar sin ningún problema. Pero lo que se me va a ver restringido a mí es la inspiración, no la expiración. Es por eso de que el PEM-1 puede estar normal en estos casos. ¿Ok? Vamos a continuar. Síndrome restrictivo. Ahora, dentro de lo que es el síndrome restrictivo, tenemos dos tipos o dos amigos muy importantes que tienen que ustedes de saber. Los síndromes restrictivos se van a dividir por dos causas. Puede dividirse por una causa parenquimal o una causa extraparenquimal o extrapulmonar.
causas extrínsecas y causas intrínsecas, ¿ok? Dentro de las causas intrínsecas, en este cuadrito en inglés, nos va a explicar principalmente cuáles son las principales enfermedades. Puede ser causada por una enfermedad pulmonar granulomatosa, también puede ser causada por la inhalación de sustancias, como cuáles sustancias orgánicas o inorgánicas, ¿ok? Ténganlo eso en cuenta, chicos. Ya les explicaré después cuál es cuál. También vamos a tener lo que es causa de las neumonías intersticiales idiopáticas, las enfermedades reumáticas autoinmunes, e incluso también las que son causadas por drogas, ¿ok? ¿Como cuáles? Las que son, por ejemplo, las que son relacionadas con dosis. Clásicamente, ¿cuál, chicos? La amiodarona. La amiodarona es un principal agente que te genera fibrosis intersticial. Es uno de los principales RAMs que se tienen que saber de la amiodarona. Paciente que viene con disnea, pérdida de peso y alteración pulmonar, yo le hago una radiografía y voy a encontrar patrones de fibrosis. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta. Ahora, en lo que son las enfermedades extrapulmonares, como ya les mencioné, ya no dependen del pulmón, sino de otros agentes. En este cuadrito en inglés nuevamente nos indica cuáles son las principales patologías. Principalmente, por ejemplo, puede ser una alteración de lo que es el patrón respiratorio a nivel del sistema nervioso central. Esto va a generar alteraciones en el ciclo respiratorio, en la inspiración, expiración. Puede ser en un paciente que ha recibido un trauma a nivel de ¿dónde? A nivel del bulbo raquídeo, ¿ok? Principalmente centro respiratorio donde se va a ocurrir todo, ¿ok, chicos? En el bulbo. Si yo tengo una alteración, o en el bulbo o en el puente, ¿ok? Si yo tengo una alteración o un trauma en estas zonas de aquí, se me altera mi patrón respiratorio, ¿ok? Y eso es una causa extrínseca que me va a generar el síndrome restrictivo. También puede ser por una alteración en los nervios. Por ejemplo, el nervio frénico, chicos, o los nervios intercostales. Porque ya sabemos que estos músculos, por ejemplo, al momento que se contraen o se relajan, pueden ayudarme a qué cosa? A la respiración. Si yo tengo, por ejemplo, un caso del Guillain-Barré, por ejemplo, tengo una alteración del nervio frénico. Si tengo una alteración del nervio frénico, ya no tengo a nadie que me permita realizar lo que es su contracción. Recordemos que cuando se contrae el nervio frénico, cuando básicamente se contrae lo que es el diafragma desciende su tamaño. Si al momento que se desciende, se realiza la contracción. Pero si yo tengo Guillain-Barré, tengo una alteración de los nervios que controlan a los nervios en el Guillain-Barré. Si yo tengo una desmielinización de lo que son estos nervios, como por ejemplo el nervio frénico, ya no tengo a nadie que me va a realizar la contracción del diafragma. Si yo no tengo eso, no va a ocurrir el descenso del diafragma. Y si no desciende, no realizo la inspiración. Me restringe esta actividad. Síndrome restrictivo. También podemos tener alteraciones como por ejemplo neuromusculares, como ocurre en el caso de la miastenia gravis por un daño en lo que son los receptores de acetilcolina. Si yo no tengo lo que es, por ejemplo, aquí en la miastenia gravis, ya sabemos de que tenemos clásicamente aquí nuestra neurona postsináptica y aquí clásicamente nuestra placa motora. Ok, si yo tengo en una miastenia gravis, ya sabemos de que la liberación de acetilcolina va a ser normal en este caso y llega a sus receptores. Ok, se acopla a sus receptores. Pero ¿qué ocurre en la miastenia gravis? Estos receptores de acetilcolina no van a ocurrir. Y si no tengo receptores de acetilcolina, no va a ingresar el flujo eléctrico por lo que es la placa de la motoneurona. ¿Ok? Si yo no tengo eso, chicos, aquí, básicamente, y como ya no va a enviar la estimulación eléctrica, ya no va a haber apertura de los canales de sodio, por ejemplo, para generarme lo que es la despolarización de una neurona de la placa motora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Básicamente ya no va a haber envío de la señal del músculo, ¿ya? El nervio que controla el músculo, o sea, la placa motora, ya no va a ocurrir, ya no ocurre su despolarización. Si ya no ocurre su despolarización, ya no va a haber contracción, ya no hay contracción, ya no hay actividad del músculo, se queda estático. Es por eso de que en la miastenia gravis, chicos, es por eso que va a generarme el síndrome restrictivo. Guillain-Barré va a haber una desmielinización de los nervios encargados de controlar los músculos, como el nervio frénico. Ya no va a haber contracción de este mismo, ya no desciende, no hay inspiración. Síndrome restrictivo. Miastenia gravis, daño en lo que es en la propia placa neuromotora, como pueden ver aquí, por una alteración de los receptores de acetilcolina, ya no va a permitir la despolarización de la placa motora, ya no va a haber contracción.
¿Ok? También puede haber en otras patologías, como por ejemplo propiamente la distrofia muscular, como pueden ver aquí, e incluso en pacientes que tienen problemas en lo que es la caja torácica. Ya les mencioné de que una obesidad, por ejemplo, en un caso de una obesidad severa, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que estos pacientes, básicamente ya les mencioné de que por aumento de lo que es el tejido adiposo, por ejemplo, en la región abdominal, ya no desciende adecuadamente el diafragma, ya no puedo realizar en la inspiración. Y finalmente, como puedes ver aquí, las alteraciones que ocurren en la cavidad pleural, en lo que ocurre entre la hoja visceral y la hoja parietal. Si yo tengo en un caso en el cual aumenta lo que es la cantidad de volumen o fluidos en esta zona, como por ejemplo ocurre en una efusión pleural, derrame pleural también llamado, o neumotórax, ¿qué va a pasar aquí? Por ejemplo, yo te lo dibujo aquí. Este es mi pulmón derecho y mi pulmón izquierdo. Ok, ya sabemos aquí y acá. ¿Qué va a pasar acá, chicos? Sabemos clásicamente de que tenemos aquí nuestra pleura, que básicamente es una capa que va a rodear todo lo que es típicamente los pulmones. ¿Ok? Si yo tengo un caso o una enfermedad que me aumenta el líquido en esta zona, que me va a que aumente el tamaño o el fluido en esta zona. Me aumenta el fluido de lo que es a nivel de la cavidad pleural y esto que me va a generar de que mi pulmón ya no pueda expandirse porque no le está permitiendo el fluido ubicado en la cavidad pleural. ¿Ok? No le está permitiendo. Lo mismo ocurre en el neumotórax. Cuando entra aire, cuando hay una ruptura de lo que es la propia pleura, entra aire, se expande y el propio aire no va a permitir de que se expanda lo que es propiamente los pulmones. ¿Ok? Esto ocurre por las causas pleurales. Ahora, como yo les expliqué con anterioridad, les dije de que vamos a hablar de dos enfermedades principales y muy importantes el día de hoy. ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener que tener en cuenta qué cosa. La neumoconiosis y también la fibrosis pulmonar idiopática. Nuestros dos amigos de aquí. La neumoconiosis básicamente es conocido como la reacción inflamatoria por la inhalación de polvos minerales o en entornos laborales. ¿Ok? Y este cuadrito del Robin nos explica cuáles son las principales causas. Tenemos, por ejemplo, en caso de polvos minerales, pueden ser el polvo de carbón, el sílice, e incluso, por ejemplo, el amianto. ¿Ok? En el caso de polvos orgánicos, tenemos qué cosa? La clásica excremento de aves, o por ejemplo, el henomoso. ¿Ok? Enfermedad que ocurre en los granjeros. Polvos orgánicos que inducen asma, algodón y aquí tenemos entre otros. Esta, básicamente, ¿qué nos va a generar la exposición ante estos polvos? Esto, no, por ejemplo, en el carbón, ¿qué va a ocurrir? En el carbón vamos a tener que va a haber una mayor actividad de lo que son los macrófagos a nivel intersticial. Se van a comenzar a depositar en esta zona ante la exposición del carbón. ¿Ok? Se llegan aquí y se comienzan a adentrar en el intersticio. Se adentran en el intersticio y ¿qué va a pasar aquí? Se adentran en el intersticio y los van a comenzar a destruir. Los destruyen, los destruyen, los destruyen. Y me quedan, ¿qué cosa? Los bronquiolos respiratorios dilatados. ¿Ok? Me puede provocar enfisema. O sea, Alex, por ejemplo, ¿el enfisema me puede generar un patrón obstructivo y restrictivo a la vez? Sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué me va a generar por ejemplo, el asbesto? Que es una enfermedad típica que siempre te van a preguntar. Cuando básicamente tenemos un paciente que sufre de asbestosis, ¿qué va a pasar? Estas moléculas que ven aquí es el asbesto. Este asbesto se va a comenzar a depositar en todo el parénquima pulmonar, específicamente ¿en dónde? Al ser tan pequeños a nivel de lo que es el intersticio. Se deposita en el intersticio y ¿qué va a pasar aquí? Los macrófagos se van a comenzar a activar porque van a intentar degradar estos asbestos, pero no lo van a poder hacer. Al no poder hacerlo, chicos, ¿qué va a pasar aquí? Van a venir más fibroblastos y miofibrillas para tratar de encapsularlos y que no generen tanto daño. Pero, lógicamente, no va a pasar. A pesar de que los fibroblastos lo traten de contener, los macrófagos lo traten de liberar,
lo tratan de digerir, no va a pasar, chicos. Ya no va a pasar aquí, ¿qué va a pasar aquí? Tu macrófago va a pensar, en algún momento se va a tener que destruir y desaparecer. Así que yo voy a seguir llamando a mis fibroblastos y miofibroblastos para que sigan secretando colágeno. Colágeno. Me secretan más colágeno. Así sucesivamente con el macrófago piensa con el objetivo de que en algún momento se va a desaparecer y no me va a generar daño. Pero eso nunca va a pasar, chicos. Es por eso de que va a haber fibrosis a nivel del intersticio, aumento de las fibras de colágeno a nivel intersticial, como pueden ver aquí. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, con el tiempo, si es tan grave, puede entrar en un estado de pulmón terminal, lo cual es muy letal para el paciente. Tiene alta tasa de letalidad. Puede morir con mucha probabilidad el paciente. ¿Ok? Neumoconiosis. Ahora, la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cómo es que ocurre esto? Este síndrome es caracterizado por la presencia de una fibrosis intersticial pulmonar progresiva y también genera insuficiencia respiratoria, como podemos ver aquí. Miren aquí, chicos, básicamente en la fibrosis va a haber mayor depósito de fibras de colágeno a nivel de ¿dónde? A nivel de lo que es el intersticio. ¿Y esto va a generar qué cosa? De que los propios alvéolos no se puedan expandir a causa de todo el tejido conectivo que ha sido depositado en esta zona de acá. Como pueden ver acá. Me genera el síndrome restrictivo. ¿Y cómo es que va a ocurrir esto? Miren, este cuadrito del Robbins todo bonito nos explica cómo es que ocurre. Podemos tener un paciente que va a tener expuesto a qué cosa? A factores ambientales. Nuevamente nuestro agente malo, que va a estar presente en todas nuestras enfermedades, el humo del tabaco, también otros agentes como la exposición laboral a lo que es agentes contaminantes, que les explica acá. También puede ser a causa del reflujo gastroesofágico, agentes tóxicos e irritantes como los productos de limpieza, e incluso algunas infecciones virales. Pueden generar ¿qué cosa? Pueden generar el desarrollo de la fibrosis. También pueden ser otros agentes, como por ejemplo pacientes con edad. ¿Por qué? Pacientes que tienen alrededor de 50 a 70 años, tu libro de semia nos dicen de que tienden a desarrollar más casos de fibrosis y alrededor de los 80 años comienzan ya a hacer un poco, a empeorarse los casos. ¿Ok? Se agravan los síntomas. También tenemos mutaciones de la telomerasa, mutaciones en el líquido surfactante, como pueden ver acá. Bueno, estos factores ambientales y factores genéticos que me van a generar de que haya una mayor actividad de lo que son las células inmunitarias y adaptativas a nivel del intersticio. ¿Y qué va a pasar aquí? Va a haber una activación o lesión epitelial persistente. Si hay una lesión constante, alguien tiene que repararlo. Es por eso de que va a haber mayor actividad de los fibroblastos para tratar de reponer todo el daño generado por estas células inmunitarias que han sido activadas gracias a estos factores ambientales o factores genéticos. Y esto que me va a generar de que los propios fibroblastos me generen ¿qué cosa? Mayor depósito de colágeno, mayores fibroblastos, mayores cantidad de miofibrillas y me genera ¿qué cosa? Fibrosis. ¿Ok? Fibrosis pulmonar idiopática. Y ahora, para finalizar, vemos cómo es que encontraremos en nuestro examen físico. El anamnesis, en primer lugar, siempre tenemos que preguntar, por ejemplo, en antecedentes, específicamente en antecedentes generales, tenemos que preguntar si es que el paciente fuma. Te dice que fuma que sí, es un factor predilecto en típicos pacientes de que van a sufrir lo que es el síndrome restrictivo. También si está expuesto a gases tóxicos, lo inhalan. También se está expuesto a fármacos, como les explica aquí, principalmente aquí, la amiodarona, si está expuesto a radioterapia o si sufre alergia. Okay. En este tipo de pacientes que tienen síndrome restrictivo, ¿qué deben de saber? Como ven en esta imagen de aquí, siempre van a tener ¿qué cosa? Van a tener disnea y tos seca. La disnea va a ser también progresiva. ¿Ok? Va a ir aumentando con el tiempo si es que no se le hace nada al paciente y no controla sus estilos de vida. Progresiva, al igual que su tos va a ser seca. Ahora, en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Una respiración restrictiva. O sea, vamos a encontrar al paciente con taquipnea e hipopnea. O sea, va a respirar más rápido, pero no tan profundo. O sea, así va a ser la respiración de nuestro paciente que sufre lo que es típicamente de un síndrome restrictivo.
Puede haber cianosis, como pueden ver en nuestro paciente de aquí, a nivel de lo que es la región ocular y la región de la mucosa labial, puede haber cianosis. Clásicamente también puede haber, ¿qué cosa? Acropaquia, los dedos en varilla de Moore, como pueden ver aquí. Y también va a haber tiraje subcostal en estos pacientes. No se vayan a olvidar. Al momento de hacer la palpación, cuando nosotros veamos la amplexación y las vibraciones vocales, pueden estar leves en estos pacientes y la amplexación va a estar disminuida. ¿Por qué? Ya les mencioné a ustedes, chicos, por qué. El paciente con síndrome restrictivo se le impide realizar adecuadamente la inspiración. La amplexación, nosotros miramos lo que es la expansión torácica. Lógicamente, si no puede hacer la inspiración, no va a poder hacer la expansión torácica. Si no puede hacer la expansión torácica, la amplexación va a estar disminuida. ¿Ok? Al momento de realizar la percusión, va a tener una matidez leve, una submatidez en base. Y al momento de hacer la auscultación, esto nunca se vayan a olvidar. Lo voy a resaltar porque es muy importante. Siempre estos pacientes van a tener estertores o crepitantes secos o en forma de velcro. ¿Ok? Pregunta de examen. Nunca te olvides. Paciente con síndrome intersticial o síndrome restrictivo. Datito importante, chicos. Tienen que saber. El síndrome restrictivo, dentro de los tantos síndromes que tienen a este englomerado, tenemos al síndrome intersticial. Y seguramente, cuando vean en la exposición que va a hacer en la nochecita de mi compañera, va a tocar este tema. Y no se vayan a confundir. Alex, me dijeron de que la fibrosis es intersticial o restrictiva, me confundo. No, no se vayan a confundir. El síndrome restrictivo engloba al síndrome intersticial, ¿ok? No se vayan a confundir. Y bueno, también vamos a tener que el paciente puede tener el graznido o voz de ganso, así. Va a comenzar a hablar así el paciente. Principalmente en pacientes que trabajan en granjas con heno. ¿Ok? No se vayan a olvidar. Hasta ahí, chicos, algunas dudas que tengan. Si no, para repetir, porque ya hemos finalizado la clase. ¿Alguna duda, problema? Yo les puedo volver a explicar sin ningún problema. Ya su compañera dice que todo bien. Bueno, hemos terminado con la clase del día de hoy. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué hemos aprendido en esta clase? Hemos reconocido adecuadamente qué es el síndrome obstructivo y ya les dije que hemos hablado del asma y EPOC. Principalmente vamos a encontrar hiperinsuflación pulmonar y ya les dije. Y además de que cuando hacemos uso de los broncodilatadores, en el asma es reversible, en cambio en el EPOC no. ¿Ok? También sabemos de lo que es el síndrome restrictivo. También indicamos de lo que ocurre en la espirometría, en ambos casos, que ocurre con el FEP1 y la capacidad vital forzada. Lo que ocurre en el EPOC, no se vayan a olvidar nunca. Puede venir en su examen, pueden preguntarle a sus doctores, puede venir en un casito de COVID. Bronquitis crónica o enfisema. Nunca se olviden, bronquitis crónica siempre es un paciente, ¿qué cosa? Se le llama abotagado azul, mientras que el enfisema se le denomina soplador rosa. Y hablamos de las enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar idiopática y cómo es que cada uno se va a presentar en su clínica respectiva de aquí. ¿Ok? Esa ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Y bueno, cualquier duda que tengan o problema, de todos modos, chicos, por el grupo de WhatsApp les vamos a estar aclarando sus dudas. ¿Ok? Espero que les haya gustado la presentación en esta ocasión. ¿Ok? Veo una duda aquí de su compañera. ¿Ok? A ver, voy a subir el volumen. Aileen, a ver, ¿tú tienes una duda? Estás levantando la mano. Sí, disculpen. Lo que pasa es que, bueno, esta es la primera vez que veo una de las clases y la verdad es que sí me gustó bastante. Quisiera saber si hay alguna forma de que yo también pudiera unirme al grupo de WhatsApp y a las demás clases. Claro, sí, sí, sí. Ya mira, voy a enviar ahorita por el grupo, por este chat para que puedas unirte y si quieres compartirlo con tus compañeros sobre el link que tenemos de las clases de semiología, ¿ok? A ver dónde está compartir link, enlace, copiar enlace, ¿ok? Este es nuestro grupo de WhatsApp ahorita, ya habrá llegado por el chat, en donde estamos haciendo estas clases de semiología para repasar diferentes puntos. Lo hacemos todos los fines de semana. Bueno, para ustedes, chicos.
A ver, perdón chicos, se me Ya, olvidó la muchas gracias, comunicación. porque sí, acabo de solicitarlo y me pide que tienen que aprobar mi solicitud. Sí, sí. A ver, ahorita te acepto, ya está. Ah, ya, muchas ¿Ya? gracias. Y para ver las clases anteriores, ¿cómo podría ser? Sí, están de todos modos en el grupo. A ver, si no me equivoco en el link de Teams, están todas las clases ya grabadas. A ver, ¿puedes ingresar al chat de esta sesión y ver si están las clases o no? Ay, a ver. mm, sí, creo que no me salen las clases anteriores, o si me sale me dicen que necesito permiso para poder verlo. Ya, mira, tú ahorita, bueno, eso yo no tengo permiso yo, pero le puedes comentar a nuestro coordinador, que es Luis Peralta, si no me equivoco, y él te va a dar el permiso para que puedas ver las demás grabaciones. Tú simplemente escribe por el grupo y él te va a ayudar con ello, para que tú puedas ver las demás sesiones que ya hemos estado realizando desde la semana 1. Ah, ya, ya, genial. Muchas gracias. Ya, ok. Ya chicos, si no tienen alguna duda más, entonces voy a compartirles ahorita el post para ver si han estado atentos y pendientes y han aprendido todos los diferentes puntos del día de hoy. ¿Ok? Ahorita les comparto. Voy a compartirlo por el grupo de WhatsApp y por aquí por el Teams, por si acaso. A ver, le envío por aquí, chicos, y también por el grupo de WhatsApp. Post text. Esto, chicos, bueno, ya. Ese es el post del día de hoy y la palabra clave que van a tener que saber el día de hoy. ¿Cuál es? Básicamente va a ser época. Va a ser la palabra clave del día de hoy. Si es que les preguntan, ya. Epoch está en el chat. Bueno, chicos, completen el post-test y cualquier duda, cualquier problema que tengan, le vamos a estar solucionando en lo que es por nuestra vía de WhatsApp. ¿Ok? Si no hay más dudas, entonces me despido. Espero que les haya gustado la clase y bueno, ya estaremos en contacto próximamente. Hasta luego, chicos. Cuídense. El link sale como no se aceptan más respuestas. ¿Así? A ver. Sí, A ver, a ver, y a ver. está Ah, sí. diciéndome bronquear. A ver, ahora sí. ¿Ahora les deja? Hola, ahora sí. Les deja. Ahora sí, ya. Gracias. Llenen post-test, chicos, para ver cómo ha sido su rendimiento y bueno. Hasta luego, chicos. Cuídense. Bye, bye.